Una nueva semana en Agenda Económica comienza con malas noticias de la economía de nuestro país, porque el Banco Central entregó el informe de cuentas nacionales, donde hace una revisión de las cifras del primer semestre. ¿Y cuál es una de las primeras conclusiones? Es que en el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, siguió cayendo muy fuertemente la inversión, tal como sucedió entre enero y marzo. Orlando Silva tiene los detalles y también cómo tomó el mercado y el gobierno las cifras de nuestro país. Aunque la cifra era la proyectada por el mercado, no por eso fue bien recibida. Es que la economía chilena no pudo mantener el ritmo de inicio de año y el segundo trimestre creció solo 1,6%. Bastante menos que el 2,5% registrado entre enero y marzo, que incluso fue revisado al alza. Ambas cifras cerraron un primer semestre con un PIB levemente sobre 2%. ¿Esto qué es lo que significa de cara a las cifras del año? Significa que lo que necesitamos en el segundo semestre es crecer del orden del 3% para que estemos en el 2,6% que ha proyectado el gobierno. Pero por supuesto tenemos que preocuparnos de que en el segundo semestre del año, algunas de las variables que están rezagadas se vayan ganando en dinamismo. Variables como la inversión, que cayó con fuerza entre abril y junio, 4,1%. Lo menos malo es que esa baja fue menor al desplome del primer trimestre. Y esto tiene que ver principalmente con un consumo que crece muy poco y por otra parte con un sector de inversiones que está mucho menos dinámico, donde las inversiones, la formación bruta de capital fijo cae en torno a un 4%. Entonces, en ese sentido está mucho más negativa. Las exportaciones crecieron más de 7% y las importaciones cayeron. Pero si uno ve, por ejemplo, la inversión y el consumo está mucho más negativo. Se observa también una discrepancia entre lo que está pasando en la demanda interna y el sector exportador. Por un lado vemos un sector exportador que continúa dinámico, particularmente relacionado al precio del cobre. Sin embargo, el consumo ralentiza en el margen y vemos una inversión que sigue cayendo, pero a un ritmo menor al que vimos en el primer trimestre. En síntesis, el menor dinamismo interno de la economía se vio compensado por un sector externo mucho mejor y que se refleja en el alza de 2,9% de las exportaciones. Si analizamos por sector, el Producto Interno Bruto fue impulsado principalmente por la minería, electricidad, gas y agua, comercio y transporte. En contraste, los servicios empresariales, agropecuarios y pesca presentaron las principales incidencias a la baja. Si uno ve desde el punto de vista sectorial, minería es el sector que está empujando con mayor fuerza la economía y detrás de ello entonces uno reconoce la entrada en operación de algunos proyectos mineros. Sin embargo, de todas maneras estamos hablando de cifras que no son, por cierto, digamos, favorables y que reconocen que todavía queda espacio para que el Banco Central continúe bajando su tasa de política monetaria de manera de permitir que la demanda interna tome una trayectoria algo más favorable hacia los próximos trimestres. Decisión de tasa de interés que será clave para la actividad en la segunda parte del año. Es importante lo que puede hacer, por ejemplo, el Banco Central de retomar, por ejemplo, el ciclo de recorte de tasas que pausó, digamos, en su última reunión. Debería haber un recorte al menos de 25 puntos base en las 3 siguientes reuniones, o sea, llegar la tasa que ahora está en 5,75 y llevarla a 5. Hay otros componentes, por ejemplo, lo que puede hacer el gobierno con una política fiscal está bien limitado porque el déficit fiscal está bien alto, mucho más, el doble más o menos de lo que se está esperando. Recortes que serán clave para dinamizar la economía este segundo semestre, ya que en el mercado no comparten la proyección de crecimiento del gobierno de 2,6%. Por el lado del PIB, ya habíamos estado corrigiendo a la baja nuestras proyecciones de crecimiento. Con esto, más que nada, las confirmamos, que es un crecimiento de 2,3%. Nosotros vemos que este año la economía podría estar creciendo por encima del 2, en niveles más en torno a un 2,5. Es decir, que con media carrera ya corrida, el crecimiento del país este 2024 estaría más cerca de ubicarse en la parte baja de la proyección de Banco Central, que es de 2,25%. Repasemos los números que dejó el informe de cuentas nacionales del Banco Central y nuevamente podrán ver por qué nuestra economía se desaceleró en el segundo trimestre. Recordemos que el segundo trimestre es entre abril y junio. Fíjense los números que entregó el Banco Central.
¿Cómo fue el PIB del primer trimestre, que es entre enero y marzo? 2,5% de crecimiento. Esto incluso fue mejor que lo informado anteriormente, que hablaba de una aceleración de 2,3%. Bueno, fue mejor, 2,5%. Pero aquí lo vemos, cómo fue en el segundo trimestre. Un crecimiento de 1,6%. Sigue siendo crecimiento, pero menor a los 3 primeros meses de 2024. Lo que veíamos bien desarrollado en la nota de Orlando Silva, la formación bruta de capital fijo, como se conoce a la inversión, fuerte baja de 6,1% y también bastante fuerte caída de 4,1% en el segundo trimestre. El consumo de los hogares y también del gobierno en el país subió 1,5% en el primer trimestre y subió la mitad en el segundo trimestre, 0,8%. Y estos dos componentes, la inversión y el consumo, sumados, vemos a la demanda interna que refleja precisamente eso. Un crecimiento de 2% en el primer trimestre y una caída de 1,4% en el segundo, fuertemente influenciada por la inversión. Veremos entonces qué es lo que pasa en el segundo semestre del año en estos indicadores. Y también vamos a ver un análisis que hizo el equipo de Santander Estudios precisamente luego de conocer el informe de cuentas nacionales. Los resultados indican que la demanda interna y en particular el consumo presenta un menor dinamismo, lo que sugiere que el proceso de normalización monetaria debe proseguir. ¿A qué se refieren con normalización monetaria? Que el Banco Central debe seguir bajando la tasa de interés. De todos modos, ellos mantienen su visión de que la economía está en una senda de crecimiento. Ellos esperan que se recupere la inversión y la demanda externa. ¿Para qué? Para que el PIB de Chile crezca en torno a 2,4% durante 2024. Dejamos por un lado los números macroeconómicos y vamos a otro número. 6. Me refiero al 6% que sigue siendo la piedra de tope para la reforma de pensiones. Porque si bien se acordó cómo tramitar la reforma que está impulsando el gobierno, no hay para nada un acuerdo en los contenidos. Y la distribución del 6% de cotización extra es una prueba de aquello, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Enero de 2025 es el plazo máximo que se acordó para despachar del Senado la reforma de pensiones. Sin embargo, si bien hay acuerdo en cómo se tramitará, no lo hay en los contenidos y menos en el punto de mayor debate. El destino del 6% o sea, no hay acuerdo de cotización, de nuevo no hay acuerdo. Que yo no puedo decir van a estar los votos de la UDI con el titular que me propone el gobierno. ¿Cómo se va a distribuir el 6% de cotización adicional? Esa continúa siendo la principal piedra de tope en la reforma. El gobierno ofreció 3 puntos a cuentas individuales, además 1 para compensar la mayor sobrevida de las mujeres y 2% como préstamo al Estado para financiar jubilaciones en base a años cotizados. Puntos de solidaridad que no tienen el apoyo de la UDI. Lo que nosotros en pensión hemos hecho es generar un calendario de tramitación, porque eso no lo había. Y esperamos llegar, en la medida de lo posible, a un acuerdo. ¿Dónde se trancaba la pelota? En el destino del 6%. Nosotros hemos dicho al gobierno, pero por eso nosotros hemos estado dispuestos y estamos dispuestos a avanzar en 10 temas distintos, los que hay acuerdo, pero nos están pidiendo que aprobemos una reforma en donde se introduce algo que nosotros consideramos que es un cáncer. El cáncer que se refiere la UDI es el 2% de préstamo al Estado, el que ya había sido cuestionado por la Asociación de AFP, quienes a través de la polémica minuta indicaron que se trata de cuentas nocionales y que serían insostenibles. Desde el oficialismo, el Frente Amplio también indicó que tiene líneas rojas. La desintegración de la industria de las AFP para el Frente Amplio es una prioridad, por lo tanto para nosotros esta es una línea roja. Vamos a seguir llevando adelante propuestas para lograr una efectiva desintegración de la industria de las pensiones. Así, los parlamentarios frente amplistas expusieron que no consideran vinculantes los acuerdos logrados en el Senado y que revisarán punto por punto el proyecto cuando regrese a la Cámara de Diputados. Cuando se logra un acuerdo en una Cámara del Congreso, uno no está esperando que eso sea automáticamente vinculante con la otra Cámara. Yo diría, dediquémonos a trabajar en darle contenido. Cuando eso haya ocurrido, no me cabe duda de que todos los sectores se van a sentir
adecuadamente representados. Es que la discusión no ha sido nada fácil. Ya han pasado casi 2 años en el Congreso. Ahora con el protocolo de acuerdo de tramitación se busca destrabar la reforma, discutiéndose uno a uno los puntos de discordia y votándose en general y particular en la Comisión de Trabajo y Hacienda del Senado, ambas con minoría del Ejecutivo. Nuestros pensionados no pueden esperar más. Y tenemos que pasar a la acción. El cronograma y la carta Gantt que se fijó es una buena señal. Nosotros vamos a apoyar la idea de legislar. Hay temas que son difíciles, hay temas que son complejos de resolver y por lo tanto acá se trata de compatibilizar acuerdos políticos, pero que también tengan sustentos científicos, sustentos técnicos. Voluntad para despachar el proyecto que según el oficialismo no tendría la UDI. Quiero valorar las palabras y el rol que ha tenido el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que ha intentado construir un acuerdo que, por lo que usted me dice, la UDI todavía no se suma. Tenemos alrededor de 14 o 15 puntos que yo diría que hay bastante acuerdo. De hecho, en la primera sesión ya se votó las lagunas previsionales con la relación al fondo de cesantía. Yo creo que vamos por un buen camino, pero entendemos que en la Cámara de Diputados puede ser un proceso distinto. Incertidumbre que envuelve la reforma previsional, lo que para bien o para mal está comprometido para enero del 2025, pero al parecer la discusión seguiría en la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de una recomendación de inversión que muchos de ustedes ven constantemente. ¿Cómo está la rentabilidad inmobiliaria? Es decir, comprar ahora un departamento pensando en poder arrendarlo como una inversión. ¿Está malo el mercado, como indican las cifras? ¿Hay oportunidades? Lo vemos al regreso. Un momento bastante particular está viviendo el mercado inmobiliario en nuestro país porque siguen bajando las ventas y la mayor cantidad de unidades disponibles hay actualmente en el mercado. Se estima que son más de 100.000 unidades para vender, de las cuales aproximadamente un tercio están con disponibilidad inmediata. Por eso nosotros queremos analizar en Agenda Económica, a modo de recomendación de inversión, cómo está la rentabilidad inmobiliaria. Es decir, comprar un departamento pensando para arrendarlo y así tener una inversión. Vamos a analizar este tema junto al director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, Sergio Barros, a quien veo en pantalla. Sergio, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. Sergio, los números de la Cámara Chilena de la Construcción hablan que las ventas anuales siguen cayendo, sin embargo, hay un leve repunte en el segundo trimestre respecto del primer trimestre de este año. ¿Es más o menos el mismo panorama que tienen ustedes? Sí, efectivamente. Si tú miras hacia atrás, el último trimestre, la cosa sube, baja, pero sin cambios significativos. Y siempre hay que considerar que nos estamos midiendo contra una base bien débil, ¿no es cierto? Los años anteriores han sido años complicados y entonces uno cuando se compara que subiste 3 puntos, 5 puntos, bajaste, seguimos metidos ahí en el mismo escenario, no hay grandes modificaciones. No hay tampoco grandes modificaciones en las tasas hipotecarias, nosotros lo hemos visto acá en el programa, entonces todavía las opciones para acceder al financiamiento de una vivienda siguen siendo bastante estrechas y exigentes. Así es. Mira, sobre eso lo que yo te puedo comentar es que los precios han seguido al alza, a pesar de que está muy parado todo lo que es la venta, los precios siguen subiendo, las tasas no descienden, la gente cada vez necesita más pie para poder pagar el 20% de la misma propiedad que hace 3, 4 años podía sacarlo con un pie de 1.600.000, con un sueldo de 1.600.000, hoy día necesita un sueldo de 2.400.000. En términos de las expectativas que se ven hacia el futuro también está súper complicado porque no hay señales claras de que el gobierno, el Estado esté generando medidas que puedan incentivar realmente a que el mercado vaya y compra, ya sea para inversión o para primera vivienda. Entonces, en la medida que no se hagan cambios significativos en las medidas de reactivación del mercado,
yo creo que vamos a seguir como estamos, que es una pena, pero alguien tiene que mover la palanca para que empiecen a pasar las cosas. Sergio, como yo dije en la introducción, nunca antes hubo tantas unidades, especialmente departamentos disponibles. Se habla de más de 100.000, un tercio con disponibilidad inmediata. Teniendo en cuenta ese factor y además que si es más difícil acceder a los créditos hipotecarios, por lo tanto uno asume que las personas están arrendando y lo que inmediatamente trata esta conversación. ¿Cómo ves tú el momento para pensar en una inversión inmobiliaria? Es decir, comprar un departamento pensando en arrendarlo. A ver, esta misma pregunta hace 5 años yo te habría dicho, hay que hacerlo sí o sí porque el dividendo se paga prácticamente con el arriendo y es una muy buena alternativa para la vejez. Hoy día, lamentablemente, como sabemos, los dividendos han subido muchísimo. Hoy día, con un arriendo, tú no alcanzas a pagar lo que tienes que pagar por dividendo. Y lamentablemente también las trabas que se han puesto a nivel, o que se siguen poniendo a nivel de restricciones para los inversionistas, hacen que se desincentive al inversionista en vez de generarle un empujón, porque a la larga, si el inversionista va, especialmente el inversionista hormiga, va, compra, se empieza a generar movimiento en el mercado, las inmobiliarias vuelven a construir, se genera empleo y empieza a volver a moverse y darle dinamismo a este mercado que está tan decaído. Así que, si tú me preguntas, ¿es bueno invertir? Sí, siempre es bueno. Pero hay que tener cuidado hoy día porque no es pagar un pie de 20% y después que el dividendo se paga con el arriendo. Hay que tener mucho cuidado con eso y tomar una decisión responsable por parte de las distintas personas que quieran invertir su plata en este mercado. Sí, vamos entendiendo por parte. Si bien hay mayor presión por arrendar debido a las dificultades para comprar un departamento, esa mayor presión por arrendar no ha subido tanto el precio de los arriendos como para equipararlos a cuánto ha subido el dividendo hipotecario. Exactamente, porque también uno podría pensar que esto es medio proporcional, o sea, oye, suben los dividendos y sube el mismo porcentaje los arriendos, pero hay que considerar que los dividendos han subido en los últimos 3-4 años un 40-50% y los sueldos no han subido más de un 14% en términos reales. Entonces, por mucho que uno quisiera subir el precio del arriendo, simplemente la gente no puede pagar más. Y por ende, si bien hay una tendencia hacia el alza, la realidad hace que se queden estancados. ¿Y ustedes cómo ven este stock disponible en los próximos 2-3 años? Porque los créditos hipotecarios van a mantenerse prácticamente sin cambios. Incluso, si es que se llegara a aprobar un nuevo retiro de fondos, los créditos, me refiero a las tasas hipotecarias, van a seguir subiendo. Entonces, esta brecha que estamos hablando debiera tender a aumentar en vez de irse cerrando. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Ya, hay dos formas de hacer las cosas, creo yo. Una es no hacer nada y esperar que esto en el tiempo, en 5, en 10 años más, vuelva a un equilibrio natural. Pero vamos a salir todos muy dañados, el país va a quedar dañado, la gente va a quedar dañada. La otra es hacer cosas, un poco lo que te decía al principio, y esas cosas son medidas concretas. La Cámara Chilena de Construcción presentó 25 medidas al gobierno que pretenden generar estas palancas para que se produzcan los incentivos para que los inversionistas compren, para que la gente que tiene ahorrada su plata para comprar su primera vivienda dé el salto. Entonces, yo creo que la única forma de cambiar esta tendencia y que este stock realmente disminuya es aplicando, no sé, te puedo dar algunos ejemplos. ¿Por qué no le sacamos temporalmente el IVA a las viviendas de las personas que quieren comprar para tener una vivienda para su jubilación? ¿Por qué no embarcarse en el proyecto que presentó la Cámara donde decía que los terrenos fiscales podían ser arrendados de cierta manera a inversionistas para que construyeran departamentos y los gestionaran, los administraran como un negocio distinto a construir, vender e irme para aprovechar los terrenos fiscales? Así el tema de las contribuciones y así muchas ideas que no se
Yo lo he revisado mucho y no tengo una explicación de por qué no se echan a andar todas estas iniciativas necesarias para que el mercado se reactive y de una vez por todas salgamos del hoyo en que estamos. Y esa es una pregunta que hay que hacérsela a la gente del gobierno. Si se quitara el IVA a estos departamentos que tú mencionas, por ejemplo, para alguien que quiera comprar uno, máximo 2 departamentos, porque aquí no estamos pensando en beneficiar a quienes tienen el capital para comprarse 50 departamentos, no, eso es otro nivel. Pero para quien quiera comprar 1 o 2 departamentos, el hecho de sacar el IVA ahí, ¿compensa o logra equiparar el aumento en los dividendos que estábamos conversando? De todas maneras, o sea, ayudaría muchísimo. Obviamente hay más variables, pero mira, si el IVA afecta más o menos en un 2, un 13% si hace el cálculo neto en el valor de una propiedad que vale, no sé, por cada 1000 UFs tienes 120 UFs de descuento, por decirlo de alguna manera, de menor precio, más los descuentos que te pueden hacer las inmobiliarias porque necesitan vender. Se puede llegar a un precio muy atractivo para que las personas den ese paso. Ahora, esto también tiene que ir acompañado con subsidios especiales, cosas como se han hecho, como el FOGAE, por ejemplo, súper interesante. O esto que se hizo ahora para los proyectos con subsidios, que hasta las 3.000 UFs las personas pueden acceder a un subsidio de C1 para propiedades con ciertas características, y una serie de restricciones, pero es algo concreto. Si uno mezcla los distintos mecanismos, las distintas opciones que existen y que están limitadas un poco por la creatividad, porque hay muchas ideas y se echan a andar, se puede lograr llevar a ese ajuste entre valor del arriendo y valor de la inversión, y valor, perdón, del arriendo y del dividendo, que te apalanquen en el pie, que te ayuden en el fondo con algunas cuotas. Ideas hay varias. Lo que yo digo es que hay que echarlas a andar para poder cambiar estos números, porque así vamos a seguir trimestre a trimestre con los mismos valores. Exacto. Lo que está claro es que para quien disponga de la liquidez, para quien tenga la capacidad y también no esté muy apretado financieramente ni con los pagos mensuales, si es que tiene la posibilidad de comprar una unidad ahora, al parecer la recomendación es que lo haga por los precios y también por los descuentos que están haciendo las distintas inmobiliarias para poder vender departamentos. Sí, especialmente por lo segundo que tú dices, ¿no es cierto? Las inmobiliarias necesitan liquidar su stock y están abiertas a hacer grandes descuentos porque al final la inmobiliaria, mientras más pasa el tiempo desde el momento que se escritura la primera propiedad o se recibe la recepción municipal, más pierde cada mes que no vende sus propiedades. Por lo tanto, están dispuestas a hacer un descuento mucho más atractivo. Respecto al precio, los precios a la larga siguen subiendo, sí. ¿Ya? Pero sí se puede obtener un descuento súper atractivo, especialmente en los proyectos que tienen mucho stock, muchas unidades ahí acumuladas, sin vender. Entonces, lo que tú dices yo creo que es súper correcto. O sea, si las personas tienen el pie, tienen capacidad de endeudamiento, que vaya y que aproveche. Y no solamente propiedades nuevas, o sea, hay propiedades usadas también que la gente que lamentablemente no le está yendo bien, necesita liquidar sus activos y una forma es vender su propiedad. Y ahí también hay una posibilidad de comprar y hacer un buen negocio. Pero, como te digo, todas estas cosas, los últimos que estamos hablando son cosas súper puntuales, que no nos solucionan el problema de fondo, que tiene que ser algo a nivel transversal, a nivel país, con políticas agresivas y con mucho... Y donde todos los agentes estén alineados para poder salir de una vez de esto, porque si bien es cierto que sirve todos los descuentos, todas las opciones que van saliendo, no nos generan la solución de fondo. Sebastián Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, muchas gracias por hablar con Agenda Económica sobre cómo está el momento de la rentabilidad inmobiliaria. Que esté muy bien, buena semana. Gracias, adiós. Sí. Sergio Barros, había dicho Sebastián, me equivoco, pero lo corrijo inmediatamente. De esta manera terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.